¿Cuáles fueron las primeras señales de que tenías cáncer? Historia 1. Mis encías parecían tardar una eternidad en detener ese extraño sangrado después de las visitas al dentista. Mis ojos lucían cargados de rojo y aparecían moretones sin razón aparente. Apenas había pasado un trimestre desde que contraje matrimonio. Tenía 29 años y estábamos en medio del confinamiento por la pandemia de COVID, justo después de que cancelaran nuestra boda y luna de miel. En el Día de Acción de Gracias de 2020 pensé que podía estar contagiado porque mi esposa sí había contraído el virus, pero el lado izquierdo de mi abdomen comenzó a dolerme cada vez más intensamente. Me sentía fatigado y débil y ya llevaba un tiempo tomando antibióticos. Mi esposa insistió para que fuera a urgencias. Yo me resistía, pero al final acepté. Al llegar, me hicieron una evaluación inicial y me sacaron sangre. Mientras charlaba con otros pacientes, me enteré de que algunos llevaban entre 12 y 14 horas esperando. Llamé a mi esposa para que me recogiera, pero no quiso. Pasaron 2 horas antes de que vinieran por mí. En lugar de llevarme al hospital general, me dirigieron al hospital especializado en cáncer. Pensé, ¿qué demonios? Quizás es solo saturación. Pero pronto me informaron que tenían células mieloblastas, glóbulos blancos inmaduros en mi sangre, y que mi conteo celular superaba las 100.000. Me dijeron que probablemente estaba enfrentando una leucemia. El diagnóstico fue leucemia mieloide aguda. El dolor en mi abdomen se debía a que el bazo se estaba llenando de esas células inmaduras. Los moretones, el enrojecimiento en mis ojos y el sangrado en mis encías eran señales de que esas células se estaban desplazando al resto de la sangre, incapacitándome para coagular y provocando una pérdida continua y silenciosa. Tenía entre 20 y 30% de posibilidad de sobrevivir 5 años. Y para colmo, en plena cuarentena por COVID, nadie podía visitarme, y las primeras vacunas aún tardarían 1 o 2 meses en llegar. Pasé casi 50 días en el hospital, recibiendo una quimioterapia intensa, y luego meses de terapia de consolidación que pude hacer en casa. Hubo momentos en los que el agotamiento me hacía dudar si podría continuar con el tratamiento, pero finalmente logré entrar en remisión y el próximo 1 de enero cumpliré 5 años desde ese momento, cuando oficialmente podré decir que estoy curado. Tengo una esposa hermosa que me apoyó durante todo ese fuego cruzado. Tengo un hijo de 3 años y otro en camino. Hay vida después de esta terrible enfermedad. Ni siquiera sabíamos si algún día podríamos tener hijos. La mayoría de los días la vida se siente dulce. Aunque, claro, soy una persona completamente diferente tras ese trauma y de haber estado prácticamente solo en los momentos más difíciles. Intento transformar mi sufrimiento para ayudar a otros, y esa ha sido la mayor sanación para mí. Lo más absurdo es que, en medio de los confinamientos, se registró una caída en las tasas de supervivencia al cáncer porque la gente no tenía acceso a sus redes de apoyo. Maldita sea esta enfermedad. Espero no volver a enfrentarla, pero si regresa, esta vez le voy a plantar una batalla aún más feroz. Sé que valgo millones, porque solo la primera hospitalización me costó $250.000, una locura ver esas cifras plasmadas en papel. Historia 2. Tuve un resultado apenas anormal en mi citología, un requisito para poder desplegarme en Afganistán. Había tenido 20 años de resultados normales, y mi último estudio había sido completamente normal poco más de un año antes. Incluso la ginecóloga estaba molesta porque le parecía absurdo hacer el examen como requisito para el despliegue, pensando que era una pérdida de tiempo y dinero. Pero no, resultó ser un cáncer invasivo, raro y agresivo del endocérvix. Yo no tenía ningún síntoma. Mi oncólogo me dijo que, si hubiera esperado otros 2 años para hacerme la citología, que era lo que en ese entonces se recomendaba, probablemente ya estaría en etapa 4 o incluso muerta. Así que, mujeres, no dejen pasar esos exámenes, son realmente importantes. Historia 3. Me puse amarillo. Durante semanas había sentido molestia en el abdomen, pero fue la piel teñida de ese tono y el intenso picor que la acompañaba lo que finalmente me impulsó a buscar ayuda en el hospital. Me diagnosticaron un colangiocarcinoma en etapa 4, un cáncer que afecta los conductos biliares del hígado. Es una enfermedad poco común y de curso muy agresivo. Para el momento en que confirmaron el diagnóstico, ya se había extendido a mis ganglios linfáticos. Además, fue necesario colocarme un stent en esos conductos, ya que un tumor bloqueaba el paso y mi cuerpo no podía drenar la bilis de manera correcta. Todo esto sucedió hace casi 2 años. He enfrentado 2 ciclos de quimioterapia intravenosa y ahora mantengo un tratamiento diario con una pastilla contra el cáncer. La enfermedad aún está en etapa avanzada. Los tumores se mantienen casi sin cambios desde que supe de su presencia. Han sido años muy duros, pero aquí sigo, resistiendo mucho más allá de lo que se esperaba al principio.
Historia 4. No me está pasando a mí, pero sí a personas que amo. Acabo de perder a mi mamá, a mi papá y a mi perro a causa del cáncer. A mi mamá todo empezó con un dolor en el pecho. De ahí vinieron una serie de exámenes hasta que descubrieron que tenía cáncer de hígado. Ya en etapa 4, se nos fue poco tiempo después. Mi perro mostró una bolita en el cuello y su condición empeoró muy rápido. Mi papá enfrentaba varias complicaciones y no estaba claro si todo era por el cáncer o no. Pero lo que notamos primero fue que empezó a perder el equilibrio. Al final resultó ser cáncer en los huesos. Todo esto ocurrió entre enero y febrero de este año. No había nada que pudiera hacer. Me sentía totalmente impotente. Hoy me acabo de enterar de que alguien a quien considero una de mis amigas más cercanas y queridas tiene una forma muy rara de cáncer de mama. Empezó como un sarpullido. La noticia me golpea muy fuerte. Todas las emociones por mi amiga se entrelazan con el dolor reciente. Mi mamá enfrentó el cáncer 3 veces. La primera vez yo tenía apenas 7 años. Todavía recuerdo dónde estaba sentado cuando nos lo contó a mis hermanos y a mí. Es algo que nunca se olvida. Ella luchó y venció la enfermedad 2 veces. Mi amiga se parece mucho a mi mamá. Es amable, considerada, graciosa y muy fuerte. Confío en que ella también podrá salir adelante. Mi esposa y yo estamos planeando distintas formas de apoyar a ella. A su maravilloso esposo, otro amigo muy cercano, por quien me duele el alma, y a su hijo, que es un niño increíble. Queremos llevarles una comida a la semana, ayudar con las tareas del hogar y estar presentes para ellos. He visto tantos signos iniciales distintos de este mal y he estado cerca de personas queridas en su lucha contra esta difícil batalla. Mi mamá siempre la enfrentó con valentía y jamás dejó de encontrar un rayo de alegría. Voy a tratar de canalizar esa fuerza y ese ánimo de ella para acompañar a mi amiga y a su familia. Me desvié un poco del tema con esta respuesta, pero en verdad me ha servido escribirlo. Historia 5. Tenía una protuberancia dura justo encima de la clavícula, del lado izquierdo. Se sentía firme, pero un poco blanda, como un limón maduro bajo la piel. Pensaba que si le presionaba mucho, dolería un montón, pero en realidad no me lastimaba. Sentía que estaba unida a algo en mi cuello y apenas se movía un poco. Justo antes de empezar el tratamiento, empecé a tener lo que llaman fiebre por el tumor. Una fiebre leve que me daba todos los días, casi siempre en las tardes. Me diagnosticaron linfoma de Hodgkin clásico, en etapa 2B. Este diciembre cumpliré 5 años en remisión. Si alguien quiere, puedo responder otras preguntas. Es etapa 2 porque el cáncer estaba solo arriba del diafragma. Y la B indica que tuve algunos síntomas B, como esas fiebres por el tumor. Por suerte no tuve comezón ni sudores nocturnos. Historia 6. Tuve un dolor lumbar intenso y debilitante que a veces se extendía hasta mi pelvis. Resultó ser una masa del tamaño de un huevo formada por un ganglio linfático que estaba presionando los nervios sacros. Pero eso no fue todo. Después aparecieron 6 pelotas de golf en mi cuello, y eso tras tener 2 ganglios inflamados ahí durante 2 años que mi doctora ni siquiera consideró biopsiar. Al final me diagnosticaron linfoma no Hodgkin de células B grandes en estadio 3. Acabé la quimioterapia en febrero y desde entonces estoy en remisión. Espero poder mantenerme así por mucho tiempo. Por eso les digo, si tienen ganglios inflamados por mucho tiempo, insistan con sus médicos para que les hagan una biopsia lo antes posible. O si sienten un dolor que no tiene explicación, no lo dejen pasar. A mí al principio me aseguraron que era algo de mis órganos reproductivos, aunque nunca encontraron nada y solo me retrasaron con ese mal diagnóstico. Por favor, no cometan ese error. Historia 7. Mi mamá me contó que, mientras me amamantaba, notó que tenía un nistagmo, que es como cuando los ojos se mueven sin control, ya sea hacia arriba y abajo o de lado a lado, no sé si en español se llame igual. Por eso me llevaron al doctor y me hicieron un diagnóstico. Después, mi papá me llevó a uno de los mejores hospitales del país para operarme y tratar de quitarlo. Aunque en la operación perdí la vista del ojo izquierdo y desarrollé diabetes insípida. Hoy tengo 26 años y estoy completamente libre de cáncer. Historia 8. Literalmente era solo un bulto en mi pecho. Y fue cuando estaba acostada en la cama y la gravedad hacía que mis senos cayeran hacia un lado que pude sentirlo bien. Tenía 31 años. También estaba muy cansada, pero eso fue después de la locura del trabajo durante la temporada navideña. Fui al médico general y me refirieron a hacerme una mamografía, un ultrasonido, y quizás una biopsia. 2 semanas después me hice esos estudios y la misma noche de la mamografía recibí una llamada de mi doctor. La mamografía solo ya mostraba que tenía cáncer de mama. Si esto hubiera pasado hace 3 años, nunca hubiera ido al doctor. Mi ansiedad y el miedo me hubieran hecho posponerlo.
Mucha gente decía que podía ser algo simple. Bla, bla, bla. Así que por favor no dejen que eso los detenga, porque puede ser algo serio. Tengo suerte de que el cáncer estaba solo en el seno y no se había extendido. Y estoy agradecida porque mi doctora no me descartó solo por tener 31 años. Ella me escuchó y revisó bien. Yo tenía 31 años y cáncer de mama. ¿Pueden creerlo? En menos de un mes me hicieron una mastectomía y 4 semanas después empecé quimioterapia. Ya llevo 9 sesiones de quimioterapia, luego comenzaré radioterapia y eventualmente me haré una reconstrucción mamaria. Y tengo la suerte de vivir en un país donde no pago ni un centavo por todo lo relacionado con el cáncer de mama, gracias a Dios. Historia 9. Un día, al ir al baño y limpiarme, noté que había tanto líquido rojo en el inodoro que ni siquiera podía distinguir el agua. Preocupado, decidí caminar hasta el hospital. Allí me realizaron una colonoscopía y hallaron un pólipo de 5 centímetros. Por esa razón, tuvieron que extirpar una parte del colon junto con varios ganglios linfáticos. Afortunadamente, estaba en una etapa temprana, así que todo salió bien. Ya han pasado 4 años, me hago chequeos con escáner una vez al año y, en realidad, no le doy muchas vueltas salvo durante esas semanas de revisión. Ahora estoy comenzando el 5.º año y, si en diciembre todo sigue en orden, podré considerarme completamente recuperado. Historia 10. Mis primeros síntomas fueron náuseas, cansancio extremo y cambios bastante serios en mis hábitos intestinales. Llegué a perder 27 kilos, pero curiosamente, solo bajé una talla de pantalón. Cuando le comenté esto a mi doctor, simplemente me ignoró con un gesto de impaciencia. Pasé por muchos especialistas diferentes, me hicieron un montón de pruebas, pero nunca aparecía nada. 4 años después, por fin un doctor detectó algo y me enviaron a hacerme una tomografía. Ahí salió la realidad: carcinoma seroso papilar en etapa 4. Por supuesto, me dijeron que era terminal. Pero gracias a Dios y a los increíbles oncólogos e investigadores de Duke, lograron encontrar un medicamento que ya existía y que ha logrado mantener el cáncer controlado. Mi fecha de vencimiento era en 2017, y aquí estoy, todavía adelante y con buena salud. Sé lo aterradora que puede ser esta situación. Por favor, trata de mantener una actitud positiva. Sé que puede parecer imposible, pero haz el esfuerzo, de verdad vale la pena. Esa fuerza te ayudará a superar mucho. Historia 11. El dolor en la mandíbula y el cuello fue empeorando poco a poco, hasta que mis dedos empezaron a quedarse dormidos. Durante años busqué ayuda médica, pero nada mejoraba. De todos los doctores y especialistas que vi, el único diagnóstico que me dieron fue que probablemente tenía algo relacionado con la articulación temporomandibular TMD. Una noche, llorando de dolor, mi esposa me obligó a ir a urgencias. Ahí me hicieron una tomografía y una resonancia magnética de todo el cuerpo. Y descubrieron que desde hacía años tenía un tumor, llamado condrosarcoma, creciendo y comprimiendo mi médula espinal. Me dijeron que estaba muy cerca de quedar paralizado, entre otras complicaciones graves. Me contaron que era un tipo de cáncer raro, y que el lugar donde crecía el tumor también era inusual. Seguramente, solo unas pocas personas en el mundo lo desarrollan cada año, por eso muchos doctores ni siquiera lo consideraban. La situación era tan crítica que me mandaron de urgencia en ambulancia en plena madrugada a un hospital más grande. En menos de 48 horas me operaron para quitar el tumor, con una laminectomía y fusión cervical entre las vértebras 7-2 y 7. Han pasado ya 11 meses desde la cirugía. No queda rastro del cáncer, pero las secuelas físicas y económicas son enormes. Nunca volveré a estar físicamente igual, pero al menos sigo vivo. Ahora, casi un año después, siento muy poco mi hombro izquierdo, sufro espasmos musculares muy fuertes, y tengo un rango de movimiento muy limitado en el brazo izquierdo y todo el cuello. Además, tengo una cicatriz enorme y bastante fea que va desde la parte superior de la espalda, pasa por el cuello y llega hasta la cabeza. Me sentí bien escribiendo esto porque todavía no había logrado procesar todo el trauma. Es muy raro porque técnicamente soy un sobreviviente de cáncer. Pero, a diferencia de lo que imagino que viven la mayoría de quienes superan esta enfermedad, yo no tuve quimioterapia ni otros tratamientos. Además, solo viví con la realidad de tener cáncer unas 48 horas, así que a veces siento que no es justo decir que soy un sobreviviente de verdad. Historia 12. Literalmente desperté con eso. El día antes había ido a las Olimpiadas y luego celebré hasta las 4 de la mañana. Estaba tan agotado que recuerdo haber pensado que quería dormir como unas 16 horas, pero no lo hice. Me desperté 2 horas después con un dolor horrible en el pecho, el brazo, la espalda y apenas podía respirar. Resulta que tenía una forma súper rara de cáncer testicular, pero ubicado en el área del pecho.
El tumor había sangrado alrededor de 1,1 litros durante esas 2 horas que estaba dormido, y eso fue lo que causó todo ese malestar. Tenía 22 años, vivía en un país nuevo y estaba en uno de los mejores estados físicos de mi vida. Pasé por 4 rondas de quimioterapia, volé de regreso a mi país para hacerme una cirugía mayor y ahora ya llevo medio año en remisión. Historia 13. Me siento realmente afortunado. Estaba visitando a mi papá en Navidad, mientras estudiaba en la universidad y él salió para ayudarme con el auto. No pude evitar sorprenderme al ver lo amarillento que estaba. De inmediato llamé a mi mamá, y esa misma noche lo ingresaron al hospital con cáncer de páncreas en etapa segundo. La verdad, la única razón por la que se detectó tan temprano fue porque el tumor estaba bloqueando su páncreas y le causó ictericia. Después de 2 ciclos de quimioterapia, una cirugía WIPO y la extracción completa del páncreas, mi papá sigue vivo 5 años después. En su primer verano de recuperación se lanzó a andar en bicicleta y recorrió 1.600 kilómetros. De verdad, es todo un campeón. Historia 14. No había ninguna señal de verdad. Una mañana desperté y un lado de mi cara estaba paralizado, así que decidí ir a ver qué pasaba. Ahí descubrieron un tumor del tamaño de una lima y de repente me diagnosticaron un oligodendroglioma. Tuve que contarle a mi esposo y a mis 3 hijos pequeños que mamá tenía cáncer en el cerebro y que me daban 2 o 3 años de vida. Eso fue hace 10 años. La parálisis no fue causada por el tumor, sino por una condición llamada Ramsay-Hunt. Gracias a eso, porque si no, no habría descubierto el cáncer hasta mucho más tarde. Soy testaruda, busqué soluciones y luché para seguir viva por mí y por mi familia. Me aceptaron en un ensayo clínico y desde entonces he estado estable. Historia 15. Mi papá empezó a tener problemas con diarrea. En ese momento yo tenía un bebé recién nacido y pasaron como 2 semanas sin que lo viera. Cuando finalmente lo vi, me impactó lo mucho que había bajado de peso. Él ya había ido al médico porque tenía malestares estomacales y le habían recomendado empezar con probióticos. Pero algo en mí me decía que eso no era suficiente. Así que insistí en que no se quedara en esa cena y le pedí a mi esposo que lo llevara directo a urgencias. Yo sabía que había algo más serio. Ese fin de semana le diagnosticaron cáncer de páncreas. Peleó duro durante 2 años, pero lo perdimos hace 2 otoños. Te extraño mucho, Flip. Historia 16. Palpitaciones intensas anunciaban un posible ataque al corazón. Un análisis de sangre reveló niveles alterados de SH, cáncer de tiroides. El bocio había crecido considerablemente, extendiéndose con algunas infiltraciones que comprometían la paratiroides y el sistema linfático. Me expusieron las opciones, pero antes de que pudieran concluir, les dije con firmeza, córtenme de una vez, ya. Lo repetí 3 veces, y ellos asintieron con solemnidad, buena decisión. La tiroidectomía radical se prolongó horas más de lo previsto, dejando al cirujano completamente exhausto. Me confesó que aquel era el bocio canceroso multinodular más grande que habían logrado extraer en ese hospital. La recuperación fue devastadora. Para realizar la operación, tuvieron que manipular mis nervios laríngeos, y terminé perdiendo completamente la voz. Por favor, imagina lo que eso significa. En el susurro más fuerte que puedas emitir, intenta decir, "ah". Ese era el sonido que yo hacía, esforzándome al máximo por gritar. 6 semanas después, con terapia del habla diaria, mi voz comenzó a regresar, aunque muy pausadamente. Sin embargo, nunca volvió a ser la misma. Antes tenía un tono barítono, cálido y fuerte, ahora es una versión áspera, algo ronca. Ya no puedo cantar ni una sola nota. Pero, 10 años después, aquí estoy, vivo y libre de cáncer, finalmente soy maestro. Y lo que más me dolió fue pensar que quizá nunca volvería a estar frente a un salón de clases hablando con mis estudiantes, eso, casi me quebró. Historia 17. Mi hija tenía apenas 4 años cuando le diagnosticaron cáncer. Los primeros síntomas fueron esos dolores en las piernas que la mantenían despierta en la noche, y que llegaban a ser tan fuertes que ni siquiera podía caminar. Cuando fuimos con el oncólogo, nos explicó que esa molestia intensa en las piernas suele ser una señal común de leucemia, porque las células cancerígenas se acumulan en los huesos del muslo y generan una presión insoportable. Eso fue hace más de 10 años, y hoy por suerte ella está considerada curada. Historia 18. Tenía un lunar que me picaba entre las escápulas, justo en la parte de atrás, entre los hombros. Fue mi novia quien lo notó cuando salí de la ducha. Fui con el médico general y me lo quitaron para enviar la muestra a analizar. Resultó ser un melanoma nodular. Después de hacer más pruebas, descubrieron que ya se había extendido al ganglio linfático centinela de la axila.
Por eso me quitaron más tejido de la espalda y un grupo de ganglios linfáticos de la axila. Luego, fui a un hospital universitario donde me pusieron inhibidores de BRAF y MEK durante un año. Todo parecía estar bajo control. Pero un año después de dejar el tratamiento, durante un chequeo encontraron 3 metástasis en mis pulmones. Volví al hospital para recibir inmunoterapia por un año. Mi último tratamiento fue en diciembre, y el escáner más reciente en abril mostró que no había señales de cáncer activo. Ahora solo queda cruzar los dedos para el próximo escáner, que es a finales de agosto. Historia 19. Mi cuñada de 35 años estaba de visita y pasaba mucho tiempo encerrada en el baño. Un día, finalmente confesó que estaba batallando muchísimo para poder evacuar, aunque sentía una necesidad urgente. Solo sentía una presión enorme y un dolor muy intenso. Después de varias ocasiones en las que la sorprendimos encerrada casi una hora en baños públicos y se nos echaban a perder los planes, insistimos en que acudiera al doctor cuando regresara a su casa. Ella consiguió una cita, pero terminó cancelándola. Un mes después, la historia se repitió. Un dolor terrible, no pudo salir de la casa. Esta vez logramos convencerla de nuevo para que hiciera la cita. La programaron una colonoscopía, pero tuvieron que detener el procedimiento a los pocos minutos porque una masa bloqueaba el paso. A partir de ahí fue un torbellino. Un sinfín de pruebas, especialistas y citas, todo en menos de una semana. Finalmente confirmaron que tenía un cáncer de colon en etapa 3. La cirugía logró remover la mayor parte, y con 12 rondas de quimioterapia terminaron con lo que quedaba. Hoy está sana y libre de cáncer. Estoy realmente agradecido de que nuestra persistencia haya vencido su terquedad para que se hiciera ese chequeo a tiempo. Historia 20. Empecé a notar una debilidad en mi pierna derecha. Algo curioso era que al subir escaleras, no quería usar primero esa pierna, que es la dominante, igual que mi mano derecha. Durante 4 años fui insistiendo con mi médico sobre esa debilidad. Me mandó a fisioterapia, me hicieron un electromiograma, una resonancia magnética en la columna, pero nunca me hicieron una radiografía simple. En ese entonces trabajaba como enfermero, con muchos años de experiencia. Poco a poco, empecé a tener espasmos en el muslo. Una noche, cerca de la medianoche, se me rompió el fémur, y debo decir que fue un dolor tan intenso que empecé a perder la visión por unos segundos. Resultó que tenía un tumor de 10 centímetros dentro del fémur. Me tuvieron que hacer una cirugía radical, pero el cáncer se había extendido hasta la cadera. Me sometí a quimioterapia, radioterapia y, en 2023, a un trasplante de células madre. Ahora, llevo 2 años libre de cáncer, aunque sé que mi vida sigue siendo frágil y que debo cuidarme mucho. La enseñanza que quiero compartir es esta. Si sientes debilidad en un miembro, no siempre se debe a los músculos o a falta de ejercicio. Puede ser que el problema esté en un hueso enfermo. Y siendo enfermero, yo no conocía esto. Historia 21. En enero, hablé con mi médico de cabecera porque tenía un dolor intenso en la espalda. Cada vez que me paraba, sentía un dolor que me bajaba por las piernas. Intenté hacerme una resonancia magnética, pero mi seguro de salud negó la autorización previa, así que tuve que suplicar para que mi doctor la solicitara. Como no me autorizaban, terminé yendo a urgencias. Ahí descubrieron que tenía una masa bastante grande en la columna, además de lesiones en la columna y en el puente del tronco encefálico. Cuando los médicos mencionaron la posibilidad de leucemia, mi pareja y yo empezamos a notar moretones que no explicábamos y entendimos que eso era lo que estaba causando mi cansancio extremo, porque una simple cortada no dejaba de sangrar. Mi hospital local me envió a otro mucho más grande, que quedaba a 3 horas y media de distancia. Los doctores de ese lugar dijeron que un día más y ya habría sido muy tarde. Me diagnosticaron formalmente con leucemia promielocítica aguda. El ependimoma en mi columna no tenía nada que ver con la leucemia, pero probablemente no lo hubieran detectado a tiempo si no fuera porque tenía ese dolor de espalda. Pasé 7 semanas en cama en el hospital. Durante ese tiempo recibí quimioterapia intensa para inducción. Después, me operaron la espalda para extraer la masa. Perdí casi 27 kilos y tuve que hacer terapia física para recuperar toda la masa muscular que había perdido. Ahora ya estoy en remisión hematológica y estoy en medio de las rondas de mantenimiento con quimioterapia. La verdad, me siento sumamente agradecido de seguir vivo. Historia 22. Me diagnosticaron con cáncer cervical en etapa temprana y además con una forma rara de sarcoma. Los síntomas del cáncer cervical que tuve fueron dolor y sangrado después de tener relaciones, además de sangrado entre periodos. Lo que permitió detectarlo fue mi prueba de Papa Nicolau. Así que ahora soy una gran defensora de hacerse estos chequeos. Lo de mi sarcoma fue diferente.
Tenía desde siempre una mancha en el muslo que no dejaba de crecer. Fui con varios doctores y dermatólogos a lo largo de los años, y todos me decían que solo era un queloide. Esa mancha llegó a parecerse a las montañas rocosas antes de que me la quitaran. Resultó ser un tumor de 2 centímetros por 9 centímetros. Ahora, con la cicatriz, parezco una sobreviviente de un ataque de tiburón. En broma llamamos a la marca en mi pierna, la mordida del tiburón, jaja. Historia 23. Cuando tenía 5 años estaba jugando con mi tío y mi papá. Mientras nos entreteníamos con un poco de juego brusco, empecé a notar marcas oscuras que aparecían por todo mi cuerpo. Preocupada, mi mamá me llevó a un lugar para que me revisaran, pero allí desestimaron sus inquietudes. Al día siguiente, me acompañó a un médico de familia y, apenas la enfermera vio las pequeñas manchas rojas que cubrían mi piel, pronunció una palabra que cambió mi mundo: leucemia. Me sometieron a análisis de sangre y así me confirmaron el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda ya. Eso fue hace 27 años. Hoy, llevo 24 años en remisión. Una verdadera bendición. Historia 24. Un signo claro que tuve fue que me levantaba a orinar unas 8 o 10 veces durante la noche. Cuando fui al médico, notaron que mi PSA había subido. Me hicieron un escaneo y detectaron un cáncer de próstata de agresividad intermedia. Me operaron para eliminar la próstata el 14 de mayo. Ayer me hicieron el primer examen de PSA después de la cirugía, y el resultado fue indetectable. Ahora solo queda cruzar los dedos para que no haya recurrencia en los próximos 5 años y todo vuelva a la normalidad. Ha sido una etapa impactante en mi vida. Pero a 9 semanas de la operación, siento que prácticamente quedó atrás. Chicos, no lo duden. A partir de los 40 años, háganselo revisar. Esto puede salvarles la vida. Historia 25. Me he estado reprochando mucho por esto. Durante casi un año experimenté episodios intermitentes de sangrado rectal. Al pensarlo bien, probablemente fue por más tiempo, pero no fue sino hasta hace un año que finalmente busqué consejo médico, pensando que se trataba de hemorroide. Nunca me hicieron un examen físico, solo hablamos por teléfono en el que describí mis síntomas. El doctor me diagnosticó hemorroides basándose en el color y la cantidad del líquido rojo que le conté. Me recetaron una crema para aplicarla y aliviar el problema. Parecía funcionar, el sangrado desaparecía por un tiempo, dejaba de usar la crema, el sangrado regresaba, y así una y otra vez. Hace unos 3 meses, el sangrado empeoró tanto que tenía miedo de reír, toser o estornudar. Y en el baño, era común que lo único que saliera fuera ese líquido rojo. Volví al doctor y exigí un examen presencial, no había hemorroides. Me ordenaron una colonoscopía, y lo peor que esperaba era que fuera diverticulitis o colitis ulcerativa. La próxima semana me harán una cirugía, tendré una colectomía parcial. En mi familia ha habido casos de cáncer de colon, pero de generaciones muy lejanas como la tercera o la cuarta antes que yo. Mi test genético salió negativo. La tomografía no mostró signos de que la enfermedad se hubiera extendido. Los primeros resultados de la resonancia magnética son alentadores. Parece que no hay afectación en los ganglios linfáticos. Sabremos más cuando extraigan el tejido y el laboratorio haga un análisis profundo. Me hubiera gustado haber sido más proactivo hace un año y haber pedido un examen rectal. Pero me alegra haber detectado esto ahora. Si el sangrado no hubiera empeorado, probablemente no habría hecho nada. Tengo casi 41 años y ni siquiera tenía planeado hacerme un examen de colon hasta dentro de más de 4 años. El cáncer de colon está apareciendo cada vez más temprano en mi generación y en las más jóvenes. Mi consejo es que no esperen hasta los 45 años para hacerse revisiones. Y esa, amigos, fue la historia de hoy. Gracias por escuchar. Cada día desenterramos nuevas joyas como esta. Si no quieres perderte las próximas historias, el botón de suscribirse es tu mejor amigo ahora mismo. Un like siempre es un gran apoyo y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Te espero en el próximo video, no me falle.